Bienvenidos a una nueva entrevista de Revista Seguridad 360. El día de hoy nos acompaña Joaquín Rodríguez, Regional Solution Director de Rich Security, con quien trataremos el tema de pruebas de penetración automatizadas. ¿Qué tal, Joaquín? Gracias por acompañarnos el día de hoy. Muy buenas tardes. Muchas gracias por el espacio y espero que esta entrevista sirva para poder ilustrar un poco sobre la parte de seguridad ofensiva y cómo esto nos aporta valor a las empresas y cómo la seguridad ofensiva ya viene siendo un trend o un cambio para todas las empresas y entidades a nivel mundial. Así es, Joaquín. Para comenzar a abordar este tema, es importante primero conocer qué es el pentesting y para qué sirve. Ok, el pen testing o prueba de penetración es el estado de salud de la infraestructura tecnológica de una empresa. ¿Y por qué verificamos ese estado de salud? Verificamos que esté saludable a nivel de todo lo que tiene que ver con vulnerabilidades y amenazas. La identificación de las amenazas y poder priorizar esos riesgos es vital más en estos momentos donde atacantes avanzados están tomando la mínima vulnerabilidad o el mínimo punto ciego para poder lograr su objetivo, que en muchos casos es dinero, en otros casos es simplemente la información. ¿En qué consiste el pentesting automatizado? Ok, el pentesting automatizado es volver la parte de prueba de penetración de lo manual a lo robótico, porque hay muchas cosas dentro de la prueba de penetración que son artesanales, por decirlo de alguna manera, pero hay muchas otras cosas que se pueden automatizar. Y el tiempo y la eficiencia en tiempo que se puede ganar con lo automatizado es lo que se está buscando con el pen testing automático. Reducir la velocidad en que podemos tener un resultado o una identificación de riesgo. ¿Cuáles son las tecnologías emergentes que el equipo de operaciones de seguridad debe conocer? En estos momentos hay muchas tecnologías que vienen siendo un trend o un cambio. Entre esas, la parte de automatización de la seguridad tanto para la seguridad ofensiva, que es lo que estamos hablando ahora, el pentesting, como la automatización para la seguridad defensiva. Hemos visto temas de integraciones como el XDR, que viene siendo una respuesta a la parte defensiva, donde se coordina lo que se detecta y entre varios componentes de los sistemas comienzan a remediar. El SOAR que viene estando detrás del XDR, que es una tecnología que lleva años, pero que no se había tomado en serio hasta ahora con el XDR. Y también lo que es el uso de la inteligencia artificial aplicada a la identificación de vulnerabilidades en el dark web. Esas son las tendencias. Ofensiva en automatización, defensiva en automatización y la parte de identificación de amenazas en la parte oscura de la red por medio de la inteligencia artificial también. ¿Por qué la automatización es importante para la ciberseguridad? Wow, esa es una respuesta bastante complicada. ¿Por qué? Porque por una parte es o se escucha o se ha visto que se tienen muchos estudiantes nuevos en las universidades estudiando carreras relacionadas a ciberseguridad, pero en este momento nos hace falta a nivel mundial más de 3 millones de personas para trabajar seguridad de la información. Algunos dicen 3 millones, algunos dicen 6 después de la pandemia, pero aparentemente estamos escaseando el personal calificado y la automatización viene siendo una respuesta tanto para la seguridad ofensiva, que es la que estamos hablando ahorita, como la defensiva, que le falta personas para poder ver, analizar y responder como había antes, que no era tan abierta la parte de seguridad de la información. Así es. ¿Y cuáles son los beneficios para las organizaciones que adoptan este tipo de tecnologías de automatización? ¿Y cuáles son los beneficios también que ustedes ofrecen? Ok, para la automatización en general, el beneficio es poder lograr una identificación proactiva de una amenaza. Normalmente las identificaciones de que pasen 300 días entre un evento y la detección es muy crítico. Haber visto esto durante tanto tiempo ha hecho que se vuelva crítico que la automatización ayude a remediar, identificar de forma adelantada cualquier amenaza en las infraestructuras. Nosotros, en la parte de Rich, lo que ofrecemos es darte un paso adelante ante las amenazas avanzadas y de ataque. Poder llevarte a identificar lo que haces con el Pentest, pero con la capacidad de poder hacerlo 52 semanas al año, 52 pentes al año, puedes tener 15 pentes al año, cosa que con la forma manual no podrías, porque económicamente hablando no es viable.
Económicamente hablando, un pentest manual o 15 pentest manual podrían llegar a ser muy costosos, pero la automatización nos está llevando a poder tener 15, 52 pentest al año y saber exactamente por semana cómo se encuentra nuestra infraestructura de seguridad y cómo podemos responder ante esos retos de los atacantes avanzados. Ahí tú también estás abordando un poco el tema de ahorro de dinero o ahorro de tiempo, si se utiliza este tipo de soluciones que ustedes ofrecen. Es correcto. El ahorro en tiempo efectivo, porque suele suceder que, te doy un ejemplo fácil. Cuando se hace una prueba de penetración a una red completa, estamos hablando de 254 IPs. Normalmente una prueba de ese tipo se puede tardar meses. Por decirlo algo, un equipo muy experto tomar entre 3 a 6 meses poder completar todas las pruebas necesarias para saber o poder probar algo parecido a lo que hacemos en automatización. Nuestro robot prueba 150.000 técnicas en algo así como 56 horas. Estamos hablando de casi 2 días y un poco más. Ujú. Entonces, nos ayuda a ser muy eficientes, poder cubrir casi toda la red con eficiencia. El costo es mucho menor y el equipo de trabajo que se encargue de utilizarlo puede sentarse a pensar cómo los atacantes avanzados pueden hacer algunas otras cosas que no están contempladas dentro de las pruebas estándar. ¿Cómo las plataformas de pentest automatizadas me ayudan a cumplir con los requisitos de mi industria? Ok, la prueba de pentest automatizado, como te dije, te puede dar una imagen o una foto semanal de cómo estás. El requisito principal de la industria es dar seguimiento, identificación, remediación de cada una de las vulnerabilidades o riesgos que tenemos en la infraestructura. Como parte principal de esa remediación, se debe poder identificar rápidamente y poder ir rápidamente con las bases de información, con la reportería y los respaldos de cada identificación y mitigación hecha. Ahí me está ayudando el robot, porque él dentro de mi reporte, lo que me entrega, por ejemplo, me entrega un reporte completamente pormenorizado con la información de cuáles son las amenazas, cómo se remedian y cuáles son los pasos a seguir para contener esa amenaza. Eso se puede agregar al archivo de cumplimiento y ese archivo de cumplimiento es el que se le entrega al auditor que tendría ese respaldo para saber que estamos cumpliendo con la norma de identificar, mitigar y responder. ¿Cuáles son las diferenciaciones de RightBot? ¿Qué tan diferente es de los escáneres de vulnerabilidad? Ok. Un escáner de vulnerabilidad es básicamente una herramienta que identifica riesgos potenciales en los sistemas. El Richbot es una herramienta de pentest. Él hace el ataque como si fuéramos nosotros. De hecho, es tanto así que tiene integraciones que permite obtener detalles de de otras herramientas que hacen vulnerability scan. La leemos y a partir de esa información nosotros generamos nuestros ataques contra los sistemas totalmente automatizado y sin que nadie tenga que estar en medio para poder realizar esta prueba y obtener detalles de esa explotación. Esa es Para, la diferencia. Ujú. para realizar esto que me comentas, ¿se necesita que sea específico para las industrias? Por ejemplo, si les dicen de alguna industria distinta a otra, ¿ustedes como lo configuran como tal para lo que ellos quieren? Realmente no es que lo configuramos como tal, sino que ya está contemplado el procedimiento para cada tipo de industria. De hecho, en México tenemos un muy grande, un proyecto grandísimo que tenemos en México que tiene que ver con temas de gestión de sistemas industriales. Tenemos proyectos en el área de medicina, en el área de gobierno en países de Sudamérica y en el área financiera en países de Sudamérica y en toda el área de Asia en la parte de bancos. Entonces nos enfocamos mucho en tener todos los escenarios contemplados para todo tipo de industria, porque en la práctica la prueba de penetración no solamente se divide en industria, sino que se divide en el impacto y nosotros nos enfocamos principalmente en lograr un impacto y en buscar la remediación lo más próxima posible para que no cause ningún riesgo real en la operación del negocio. ¿Y puede el bot reemplazar el pentest humano? ¿Cuáles son los pros y los contras? Wow, esa pregunta es bastante compleja. Puede reemplazar el 80% de la prueba humana, solamente. No podría reemplazar la parte que te comenté al inicio, que es artesanal.
cada pentester tiene un conjunto de herramientas y un conjunto de scripts que genera para poder hacer pruebas. Esa parte artesanal que viene de la mítica de la persona que hace la prueba es difícil de poder reemplazar. Esa expertise no se reemplaza y si se reemplazara estaríamos en problemas. Pero básicamente puedo reemplazar el 80% de la prueba, todo lo que es automatizable y poder enfocar a esa persona que tiene muy altos conocimientos de seguridad en lograr ataques mucho más avanzados de los que podría hacer si hace la prueba totalmente manual. Ataques como ataques de evasión o lo que está muy popular por ahora, poder generar scripts avanzados que hagan cosas como lo que hace la herramienta del NSO. No, no voy a mencionar nombre porque es propaganda, así que Ujú. básicamente sí. ¿Y cómo funcionan las pruebas de penetración automatizadas, ciberemulación de adversarios? Ok, ¿qué hacemos en ese caso? Nosotros tenemos con el Richbot tres escenarios que podemos probar. Un escenario cuando tienes todos tus controles de seguridad corriendo y protegiendo tus sistemas. El segundo escenario cuando asumimos que ya se violaron esos controles de seguridad y ya llego al activo que quiero explotar. Y el tercer escenario viene siendo la simulación o el ACE de ciberadversario, la simulación de ciberadversario. ¿Qué hago? Le despliego un pequeño robot a la máquina objetivo y le digo a esa máquina objetivo, voy a usar estas técnicas para tratar de sacar información de ti o para evadir tu protección. Él le inyecta esas técnicas al pequeño robot y el robot comienza a generar técnicas y tácticas. Esas técnicas y tácticas están asociadas al Mitre and Attack Framework y a la matriz de Mitre y te va llevando de la mano como lo haría un atacante avanzado. ¿Qué podemos emular? Al muy conocido APT-28, el APT-41, Moody Waters, que son distintos grupos de amenaza, y emulamos cómo ellos hacen para atacar y vemos si su endpoint, vemos si su data loss prevention y su infraestructura de identidades está adecuada, configurada adecuadamente para poder soportar este tipo de presiones por medio de un atacante avanzado. ¿Y se puede hacer demos de estas pruebas de penetración automáticas? Por supuesto, por supuesto. Nosotros estamos, de hecho, hace un par de horas atrás estuvimos presentando una, un webinar al respecto de cómo se hace una prueba de concepto. Todos nuestros canales y distribuidores están en la disponibilidad de poder mostrarles a sus clientes y a todo el interesado una prueba de concepto, obviamente en una maqueta limitada de IPs y de web para que puedan ver en carne propia lo que hace el Richbot, cómo logra controlar los sistemas y cómo él solo, sin intervención humana, inclusive logra un shell remoto. O sea, te da básicamente la consola de SSH desde la parte del Richbot sin necesidad de intervención. ¿Por qué recomiendas utilizar sus pruebas de penetración o el robot a comparación de otras marcas? Ok, recomendaría el uso del Richbot por el tema de la eficiencia y la perspectiva de ataque. Como te mencioné, nosotros hacemos tres formas de probar las cosas. Y dentro de esas tres formas de probar las cosas, nosotros incluimos algo muy importante, que es que todos nuestros ataques van desde el punto de vista de red, cuando hablamos de Pentest. Todo va desde el punto de vista de red. ¿Qué quiere decir esto? Para poder realizar mis ataques de pentesting, no necesitaría para nada instalar algo en la máquina local para poder atacar. Yo ataco como si fuera un criminal, un cibercriminal. Desde el punto de vista de red, lo mapeo el activo, identifico sus servicios y desde ahí comienzo a realizar los pasos subsecuentes para lograr controlarlo, como lo haría un atacante real. Otras herramientas lo que hacen es que te despliegan un agente en la máquina y simulan desde la máquina el ataque y simulan el camino de ataque desde la máquina. Pero el punto de vista de nosotros es un poquito más allá, pues tratamos de emular no solamente el camino de ataque, sino al atacante en sí. ¿Cuánto tiempo toma una prueba de penetración automatizada típica? ¿Y cuál es el siguiente paso una vez terminada dicha prueba? Ok, lo primero es que la prueba puede tomar desde unos 20 minutos a una hora y media en un activo. Y eso depende básicamente de la cantidad de servicios y la cantidad de aplicaciones que tenga ese activo que podamos escanear e identificar para atacarla. Como te mencioné hace un momento,
54 o 58 horas puede demorar un rango IP completo de 254. Estamos hablando que la eficiencia en tiempo es mucho mayor que hacerlo en la manual. Esto permite que nosotros seamos muy eficientes en tiempo para lo que tenemos que entregarle como servicio al cliente. Esto, una vez terminada esa prueba, te damos un reporte y ese reporte tiene el detalle de cómo remediarlo. Una vez tú haces los pasos de remediación, el objetivo siguiente es realizar nuevamente una prueba para saber si realmente cerraste esa brecha y si durante ese periodo de cerrar la brecha no pasó nada extraordinario, cosa que siempre pasa. Todos los martes pasa algo extraordinario como las actualizaciones de Windows que terminan causando otros problemas que podemos nosotros también identificar. Entonces es un ciclo. La parte de seguridad ofensiva es un ciclo que debe ser tomado en cuenta una vez terminemos la prueba de penetración. Uno, siempre hay la dos, siempre hay la tres, cuatro, cinco. Así. Y para finalizar, ¿nos puedes mencionar algún caso de éxito sobre el pentesting automatizado aplicado en alguna empresa, obviamente realizado por ustedes? Ok, una empresa, a ver, te tengo un ejemplo. Estamos hablando de un cliente en Chile que agregó el proceso de automatización de prueba de penetración a su Development Operations, de tal forma de que ellos pudieron, una vez que entregan código, entregan algo a producción, ellos van a estar haciendo la prueba de penetración antes de que el pedazo de contenedor, porque nosotros lo entregan en contenedores, vaya a producción, se prueba y luego de que pase la prueba de seguridad, automáticamente es que se entrega a producción. O sea, se automatizó la entrega de código, el test de operación o lo que llamamos la parte de prueba práctica de la solución y la parte de pentest dentro de la aplicación que se va entregando. Sea, se va haciendo que el ciclo de Development Operation sea más eficiente. Ese cliente pasaba semanas en poder hacer el Apprentice cada vez que entregaba código y en estos momentos, en cuestión de horas, está entregando en los nuevos releases en el mercado. Muchas gracias, Joaquín. El día de hoy tratamos el tema de pruebas de penetración automatizadas con Joaquín Rodríguez, Regional Solution Director de RAID Security. Muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias a ustedes, que tengan un excelente día. Nos vemos en la siguiente entrevista de Revista Seguridad 360.